televidentes, hoy estamos aquí con su programa Orientación Tributaria y nos honramos con la visita de Guarocuya Félix, ex director de Impuestos Internos, ex banquero, una persona dotada, y vamos a hablar de temas importantes, lo que viene a ser esto. Vamos a tratar un conversatorio sobre lo que es el aspecto impositivo con el tema de la pandemia, y es un aspecto que va a abarcar varios temas. Y nos honramos porque es una persona con mucha data, una persona que en mi programa se honra en decir serio, honesto y trabajador. Por eso hoy en día nos honramos en decir esa palabra aquí en este programa. Así que retornamos en breves. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, retornamos aquí con su programa Orientación Tributaria y estamos con Guarocuya Félix. Guarocuya, tú con tu experiencia que has tenido de Estado, experiencia privada como asesor nacional e internacional, ¿qué tú le puedes decir al país sobre el estado de pandemia y lo que viene siendo el aspecto impositivo? Mira, primero agradecerle a ustedes la gentileza de invitarme a compartir en tu programa. Y lo segundo es que tú estás tocando un tema que es muy sensible porque precisamente la pandemia, desde el punto de vista económico, macroeconómico, es una especie de choque que recibe la economía. Los economistas le llaman a esos choques aleatorios. Es aleatorio porque no puedes preverlo. Eso ocurre como si fuera un choque cuando ocurrieron los choques de los precios del petróleo en el año 73 o en el año 79. Digamos que la pandemia genera un efecto similar, pero todavía mucho más global. Por lo tanto, estamos frente a un choque parecido, pero también con sus diferencias, a lo que sería la crisis del 29 o la del 2007-2008 desde el punto de vista financiero. Se convierte en una crisis global. Primero sanitaria, que tiene efectos económicos muy sensibles. Y sobre todo en la tributación y en la fiscalidad de los países, porque la totalidad de los países han tenido que enfrentar la pandemia recurriendo a complementar sus magros presupuestos, en muchos de los casos países con menor nivel de desarrollo o con menor nivel de riqueza, han tenido que complementar, incluyendo los países ricos, con endeudamiento, porque los recursos tributarios, los recursos fiscales no han sido suficientes para poder enfrentar con rapidez las necesidades y las demandas de salud de las personas. Piensa que eso de las vacunas no estaba presupuestado. Claro que no. Ni sabíamos la magnitud, ni se sabía cuándo se iba a tener una vacuna. No estaba presupuestado originalmente los programas de transferencias sociales que, caso de República Dominicana, se estableció en la pasada administración. Una parte de esos programas han continuado con la actual administración. No estaban presupuestados para tratar de mitigar el impacto de la pandemia en la pérdida de empleo. Tanto subsidio a las empresas, subsidio directo, como a las personas empleadas directamente y aquellas personas que no tienen capacidad de emplearse, han estado recibiendo subsidios. Ha habido que reforzar los programas sociales y sobre todo el gasto en salud. Por lo tanto, la pandemia, desde el punto de vista del impacto económico que tiene, sobre todo para el sector público, al Estado, es erosionar la base tributaria. Evidentemente que esto es, y esperamos que así sea, temporal, que no es un estado permanente. Y de hecho hay sectores, porque además el impacto no ha sido igual, sino hay sectores que al mismo tiempo han crecido en la pandemia. ¿Cuáles sectores crecen? Aquellos sectores que están relacionados con productos médicos vinculados a mitigar el impacto. Por ejemplo, la industria de mascarillas. ¿Quién hubiese pensado 6 meses antes de la pandemia
que la industria de la mascarilla iba a ser tan fundamental para mantener la salud de los seres humanos? Nadie. Nadie. La comunicación. Nadie. La comunicación, por ejemplo, una plataforma como Zoom. ¿Quién hubiese pensado que iba a ser tan indispensable? Menciono una, pero son múltiples plataformas. Iba a ser tan indispensable para que los seres humanos pudiéramos seguir operando determinadas actividades económicas o actividades personales o actividades grupales. Entonces, por poner dos ejemplos de industria, la industria de alimentación, porque las personas hemos tenido que estar muchos meses encerrados, pero ha tenido la industria de alimentación que mantenerse activa para poder alimentar a una parte importante de la población que no estaba en capacidad de integrarse al aparato productivo. Todo eso, en gran medida, ha sido con créditos que los estados han tenido que buscar para poder complementar sus magros ingresos tributarios o los ingresos tributarios que no eran suficientes para poder cubrir una situación, como he dicho desde el principio, contingente. Por lo tanto, el tema tributario es un tema central al momento de la pandemia junto con el tema de la deuda del sector público. Ambos están muy relacionados. Tras, vamos a decir, tras la conclusión, podríamos decir, ya del pase de este fenómeno, ¿cómo usted visualiza que los países como República Dominicana, países pobres, pueden retomar el camino hacia una nueva, un reordenamiento en su aparato productivo Y tributario. De hecho, ese es el reto. O sea, cómo retomar de nuevo la senda de crecimiento y de estabilidad macroeconómica y sobre todo cómo volver a restaurar, digamos, la parte de la fiscalidad, la parte de la tributación. Fíjate que hay países que se han planteado reformas tributarias en medio de la pandemia. Creo que ha sido errónea la decisión porque las sociedades no están en capacidad, no solo económicamente, sino psicológicamente de asumir un impacto como eso es una reforma, como una reforma tributaria o bien sea una reforma fiscal, si es mucho más amplia que la tributaria. Tenemos el caso reciente de Colombia, que todavía mantiene un nivel de inestabilidad importante. Evidentemente que no solo la reforma fiscal en Colombia es lo que provoca malestar. Hay un malestar que ya venía de lejos y que subyace en los acuerdos de paz de Colombia. Podríamos ir más lejos, pero en el pasado muy reciente subyace en los acuerdos de paz de Colombia y toda la tensión que generó y la división en la sociedad colombiana. El caso de Chile no lo ha provocado directamente una reforma tributaria, pero hay malestar en la sociedad con temas de inequidad y desigualdad. Evidentemente que eso no es extrapolable a la República Dominicana. La República Dominicana tiene otras circunstancias históricas y creo que la sensatez impone que en este momento, no sé, por el momento, yo creo que hay un consenso de que necesitamos una reforma fiscal profunda. Ese consenso está plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En lo personal le he denominado una nueva fiscalidad para la República Dominicana, donde veamos los tributos no solo desde el aspecto recaudatorio, sino el aspecto de cambio del comportamiento de la conducta de las personas y de las empresas. Es decir, los impuestos tienen esa capacidad de modificar el comportamiento de las personas desde el punto de vista del consumo o desde el punto de vista de la inversión. De hecho lo hacemos, pero hay que hacerlo de forma mucho más explícita porque ahí tenemos un margen para poder mejorar y retomar adecuadamente esa senda de crecimiento y de estabilidad que tú estabas planteando. Creo que eso tiene que hacerse un marco de una discusión muy amplia y generar un consenso muy amplio en el momento que se vaya a hacer. No creo que en el momento que estemos haciendo este programa haya las condiciones para ello. Yo veo un 2020 todavía con muchas dificultades para las personas. Fuera de cámara hablamos de un aspecto que debería de prestársele más atención, que el aspecto psicológico producido por la pandemia, los encierros. El hecho de que tengamos que abrir o cerrar determinados espacios, el hecho de que tengamos que limitar o ampliar los horarios de circulación o de funcionamiento del comercio o de determinados tipos de comercio, eso genera un impacto psicológico que, desde el punto de vista de la política pública de salud, debería prestársele mucho más atención que la que le hemos estado prestando. Yo creo que hay un aspecto ahí importante, porque si las personas no tenemos no solo la salud física, sino la salud mental,
no tenemos las condiciones necesarias para poder afrontar y ser resilientes frente a los cambios que evidentemente la pandemia nos ha provocado prácticamente en todos los seres humanos del planeta, incluyendo a nosotros que estamos aquí en este plató. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, mantener la salud psicológica de las personas, la salud vital de las personas, para poder enfrentar esos cambios como tú en principio has cuestionado. ¿Cómo vamos a retomar esa senda de crecimiento? Creo que tiene que ser con mucho diálogo y muy pactado, a partir de una muy buena negociación entre los agentes económicos y sociales. Sí, porque en caso de los agentes económicos podrían decir, bueno, la pandemia no ha descapitalizado. Necesitamos una forma como recapitalizar las empresas. Pero entonces, si se crea un sistema impositivo muy duro contra ellos, sí, va a ser un poquito chocante, pero también la población llana, también que ha sido la más sufrida, va a sentir un gran impacto si los impuestos prácticamente sobrecaen en su totalidad sobre ellos. Entonces, eso podría crear cierta fisura social. Bueno, podría mantener un nivel de tensión en las personas que no es conveniente ni necesario. Por eso yo en lo personal no me atrevería a opinar sobre la reforma más que decirte principios generales, porque en este momento el gobierno no ha hecho una propuesta en firme, no la ha puesto sobre la mesa y por lo tanto no podemos opinar de algo que no conocemos. Y además son opiniones que a veces son opiniones contradictorias de los propios responsables del área económica del gobierno, por lo tanto no tenemos una claridad suficiente como para poder responder sobre aspectos concretos, ¿no? Como dicen, es una pequeña especulación. Vamos a decir que hay una parte de necesidad y otra parte que se llena con especulación. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. Pero existe algo muy importante, Guaro, y es cuando tratamos de que tú sabes que en la gestión, de que la gestión anterior se le dio facilidades a las empresas en diferentes ámbitos para que no perdieran la capacidad de producción. Pero hoy en día se han ido mermando esas capacidades y vemos como que hay un shock, hay un cierre en cuanto a eso, y lo que tú acabas de decir. Claro, fíjate que la administración anterior fue un proceso de aprendizaje acelerado, que es el último año de gobierno de mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, el cual soy miembro y actual secretario de Asuntos Económicos del partido. Fui electo recientemente, al momento de escogerse las nuevas secretarios del partido. Evidentemente que fue un aprendizaje sumamente acelerado y además en ese caso República Dominicana demostró una capacidad de resiliencia y de respuesta mayor que la mayoría de los países de nuestro entorno. Fuimos ejemplo en esa capacidad de respuesta. Habilitamos los programas de transferencia de una forma rápida, eficiente, hicimos los ajustes que había que hacer. Desde el punto de vista de la política monetaria creo que ha sido impecable. Creo que todavía se mantiene una política monetaria adecuada para el momento de la pandemia. Evidentemente que eso tiene que ser acompañado por la parte de la política fiscal. El Banco Central ha hecho su llamado sutil sobre la necesidad de que se incremente la velocidad de ejecución de la parte de inversiones, porque eso impacta directamente en el crecimiento económico y en la mejora de la creación de empleo, es decir, dinamiza la economía. Pero fíjate que sí, en la parte tributaria, en la parte de los tributos, también dimos las facilidades en su momento para que las empresas pudiesen... Muchas exenciones. Claro, y mucha posposición. Y facilidades de pago. Mucha posposición. Digamos que lo adecuado es seguir manteniendo por sectores, aquellos sectores que han sido impactados, no de manera general, y que se evidencia un impacto muy negativo, seguir manteniendo las facilidades de debido cumplimiento con la administración tributaria, porque algo que uno aprende desde el punto de vista de la administración tributaria, cuando uno ve la economía en su conjunto, ve las empresas en su conjunto, ve las personas que tributan, es que cuando una empresa muere, la analogía no es muy feliz, pero cuando una empresa muere es como cuando muere una persona. Puede nacer otra, pero esa que murió ya no regresa. Una empresa que muere no vuelve y renace, nace otra. No sabemos cuándo, pero esa murió. Y esa empresa que genera empleo, que genera riqueza, que genera ese tejido productivo necesario para mantener en funcionamiento la sociedad de manera adecuada, eso la impacta de manera bastante negativa. Por lo tanto, el administrador tributario tiene que tener la sensibilidad suficiente
como para saber de que hay que proteger las empresas, porque protegiendo las empresas al mismo tiempo estás protegiendo la generación de empleo. Es un equilibrio a veces difícil de mantener, no es fácil, es posible hacerlo, sí es posible, la experiencia así lo indica, y además porque el tema tributario tiene que ir avanzando nuevamente en su reconstrucción sobre la base de la recuperación de la propia economía. Vuelvo al inicio de mi intervención. Hay que recordar que los impuestos no solamente, o los tributos no solamente son desde el punto de vista recaudatorio, sino para el cambio de la conducta de los agentes económicos, que son las personas y las empresas. Y por lo tanto es una oportunidad, la crisis, para repensar por lo menos toda la parte de la estructura fiscal del país. La pregunta aquí es con relación a reforma: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el momento es el que vivimos es complicado. Si se fuera a hablar de reforma tributaria o de pacto fiscal, ¿a cuál tú te acogerías, Marco? Mira, lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece un pacto, y un pacto supone un diálogo previo con los agentes económicos y sociales y con las fuerzas políticas, con representación en el Congreso, porque a final de cuentas las fuerzas políticas con representación en el Congreso son las que van a tener que conocer y asumir la responsabilidad política de aprobar o rechazar o modificar o enmendar la propuesta que surja de un espacio que se constitucionalizó en la Constitución del 2010, que yo creo que fue uno de los grandes aciertos del Partido de la Liberación Dominicana, esa Constitución, que se hizo un marco de mucha participación, marco democrático, abierto, y donde la gente tuvo la capacidad de expresarse en múltiples grupos. Hay aspectos que son mejorables, como todo, pero en sentido general es una Constitución que representa una parte importante de la sociedad dominicana, mayoritaria. Yo creo que nos adherimos a esa Constitución. Creamos un espacio constitucional para eso, que es el Consejo Económico y Social, para mantener ese necesario diálogo que le permita a los agentes económicos, sociales, políticos, mantener diálogos que implican reformas de este tipo de naturaleza, que son reformas estructurales, porque estamos frente a la necesidad de reformas estructurales profundas. Ahora estamos hablando sobre la tributación, pero está todo el tema de reforma del mercado de trabajo, que está pendiente. La seguridad social. El tema de la seguridad social, que está vinculado con el mercado de trabajo y está vinculado con los tributos, con la estructura tributaria. Claro que sí. Pero está pendiente también la reforma del ordenamiento y la ordenación del territorio, que es el mandato de la Constitución, que establece que el país ahora debe subdividirse en regiones, provincias, municipios, etcétera, y que las regiones contienen, es la unidad básica donde se articula la política pública en el territorio. En mi caso he propuesto en su momento 10 regiones, creo que hay un proyecto de ley que no me parece que sea mucho adecuado para ser sostenible en el tiempo en República Dominicana sobre regiones, pero bueno, en todo caso son reformas importantes. Hay otras reformas importantes que también trascienden lo tributario, pero que tiene que discutirse en el marco de la tributación, que es todo el tema regulatorio, porque no solo regulas por los impuestos, cuando regulas sectores o mercados determinados como la industria eléctrica, o regulas la industria financiera, o regulas otro tipo de industria, evidentemente que tiene un aspecto tributario. Por lo tanto, cuando hablamos de una reforma comprensiva, amplia, sobre una nueva fiscalidad para la República Dominicana, eso requiere tiempo, requiere mucha madurez en el diálogo y mucha altura de miras. Mucha altura de miras, porque eso implica que tenemos que sentarnos todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias que nos separan. Yo creo que hay aspectos que nos unen, que es la voluntad de una mejor calidad de vida para la sociedad dominicana. Yo creo que eso tenemos que ponerlo encima de la mesa, está por encima de las propias fuerzas políticas y por encima de las individualidades. Es una aspiración colectiva, pero para hacer esa aspiración colectiva posible, los actores tienen que sentarse a dialogar. En la mesa. Tenemos que vernos la cara. Claro. Tenemos que determinadas animadversiones dejarlas de lado. Entonces, pienso que ese es el mejor espacio y las condiciones necesarias para eso que tú preguntabas, ¿no? De cómo hacerlo. Yo creo que ese puede ser el camino adecuado a seguir. Hay un aspecto que lo voy a preguntar, y es lo siguiente. Aunque este programa es apolítico, y así es, pero
hay cosas que son importantes. Sí, apartidista. O sea, Sí, entonces, sí, porque gracias, no, y te digo lo de apolítico, porque cuando uno habla de la política económica o de la política social, es de política. Es política. Esa es la gran es política. Y política como sinónimo de estrategia. Estrategia, sí. Lo otro es la política como militante de una organización política o simpatizante, pero la política realmente es sinónimo de estrategia. Y estrategia es sinónimo de objetivo, hacia dónde yo quiero ir. Y el objetivo está en función de la visión que uno tiene de un país o de una empresa o de uno mismo. Así es. La visión estratégica, ¿no? Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. No es una corrección. Claro, porque además siempre lo usamos comúnmente y le hemos dado ese contenido. Claro, ¿no? sí. Es lo siguiente. Cuando fuiste director de impuestos internos, tú tuviste un hijo. Y ese hijo es lo que más dinero está dejando hoy día. Y de eso aquí no se habla. Y es el fideicomiso. Porque fue en tu gestión que se aprobó, en tu gestión fue que se le dio ese gran conocimiento. Te puedo hacer casi una anécdota personal. Sí, háblame de ese hijo tuyo. Mira, eso no es exactamente un hijo mío, yo creo que tiene muchos padres. Ya. Se había comenzado a discutir la legislación antes de estar en impuestos internos, de hecho participaba en impuestos. Yo participaba, recuérdate que uno a medida que con los años va reencarnando en diferentes vidas. Claro. Yo en vidas pasadas fui director nacional de planificación, luego reencarné como subsecretario de planificación. Y en mi tercera reencarnación, como en la función pública, fui superintendente del mercado de valores en ese momento. Y me tocó participar de manera muy activa en la discusión de la legislación sobre fideicomiso, que lo coordinaba en ese momento Rafael Camilo, que había sido superintendente de bancos, ¿no? Evidentemente que la ley tocaba múltiples aspectos regulatorios desde el punto de vista financiero y algunas inquietudes que nosotros teníamos desde el punto de vista de la administración de los tributos con relación a fideicomisos, pues la manifestamos a impuestos internos. Bueno, la anécdota es que me la respondí yo porque reencarné posteriormente como director de impuestos internos y probablemente algún historiador curioso algún día encontrará una carta de Guarocuya Félix dirigida a la Dirección General de Impuestos Internos preguntando una serie de cosas y a Guarocuya Félix posteriormente respondiéndole a Valores sobre ese tema. Porque incluso la primera resolución que me tocó firmar como director de impuestos internos fue una resolución relacionada precisamente con fideicomisos. En ese sentido, digamos que soy uno de los tantos padres que tienen la legislación. Tengo que reconocer ahí que el sector privado financiero fue muy activo en aportar en la elaboración de esta legislación con ideas muy innovadoras en su momento y que hoy en día nos parece ya cuasi cotidiano, pero en su momento era prácticamente una innovación dentro de la legislación dominicana, sobre todo la legislación que toca aspectos financieros y que toca aspectos tributarios muy importantes. Hoy en día la figura ha ido creciendo y por lo tanto es una figura que se irá fortaleciendo y evidentemente que cualquier discusión sobre reforma fiscal va a tocar efectivamente también la figura de los fideicomisos, ¿no? Por eso te digo porque en la administración tuya fue que se aprobó Sí, se aprobaron casi las principales normas que hoy le dan el marco de actuación. En ese entonces se discutía si tenían que tributar o pagar antes de entrar al fideicomiso o a la salida. Bueno, eran temas que en ese momento eran discusiones, pero felizmente pudimos ir construyendo un marco que siempre es mejorable. Y por supuesto la actual administración tiene mucho margen para seguir mejorando toda la parte de fiscalidad con relación a figuras como el fideicomiso u otras figuras jurídicas que permiten un buen desempeño o un mejor desempeño a las economías. Yo creo que te da más opciones a las economías para ser mucho más dinámicas, ¿no? Y la economía dominicana necesita mucho mayor calidad en los sectores que generan crecimiento. Amigos televidentes, nos vamos a los cortes comerciales y retornamos en breve con su programa de orientación tributaria. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.
Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, aquí en Guarocuya Félix, cargado de información muy importante. Y mirando Guarocuya desde el punto de vista de que hoy en día hay muchas empresas que han quebrado, otras tienen problemas de ¿cómo te digo?, de fiscalidad, otras tienen inconsistencia que no pueden presentarla, y así sucesivamente con este estado de pandemia. Pero hay una figura que muchas cosas que viene siendo lo que viene siendo, otras se meten a lo que es delito tributario. El delito tributario en la República Dominicana ha crecido mucho y hoy en día tiene hasta un departamento para seguirlo. Se está hablando de factura electrónica, pero como quiera seguir el tributario, porque mientras más se moderniza la DGI, más el delincuente se va modernizando. En cuanto a lo que es el delito tributario, ¿cómo piensas tú que anda eso hoy día? Mira, a ver, yo te diría dos cosas. Una parte es una inconsistencia, y una inconsistencia no necesariamente se tipifica como delito tributario. Una inconsistencia le ocurre a las personas físicas que tributan, pero también le ocurre a las empresas. Una inconsistencia es cuando una información no coincide con otra, pero no hay ninguna intencionalidad ni ninguna voluntad previa de defraudar, por ejemplo, a la administración tributaria. Por lo tanto, una inconsistencia no podemos tipificarla como delito tributario. Se produce inconsistencia por reportes de información que a veces no coincide, se cruza la información, se pide la debida explicación y se subsana la inconsistencia, o si es pasible de sanción, se establece la gradualidad de la sanción correspondiente. El delito tributario, que también tiene diferentes grados, ya implica una intencionalidad previa de incumplimiento frente a la administración tributaria. Y el grado más alto es cuando llegas a planificar defraudación tributaria, que ya es un esquema preestablecido, diseñado, sofisticado. Tú lo has dicho, en la medida que la administración se hace más sofisticada, también el delito tributario se hace mucho más sofisticado. Algo que es importante transmitir, y eso lo sabe cualquier administrador tributario o cualquiera que haya tenido la responsabilidad de trabajar en la administración tributaria, que tú puedes darle seguimiento a un delito tributario, pero tienes que tener las pruebas más allá, como dicen en las películas norteamericanas, de toda duda para poder ir a un tribunal, y que muchas veces tiene que pasar de un periodo fiscal a otro, sí, que no es posible muchas veces. Hay investigaciones que llevan 3, 4 años, que la administración tributaria está consciente de que algo no está bien, pero no tiene la suficiente información para poder demostrar que efectivamente hay un esquema de defraudación o de delito tributario. Evidentemente que esto, en los momentos de choques externos a las economías, puede que tenga algún tipo de incremento. Lo que también debo de reconocer es que la propia administración tributaria cada vez más tiene mayores herramientas para poder detectar y, digamos, en el tiempo debido, poder enfrentar y llevar la justicia, porque la administración tributaria tiene que hacerlo a través de la fiscalía, no lo puede hacer directamente, sino denunciar ante la fiscalía correspondiente en el territorio que corresponda, donde se ha producido el delito tributario. Ojalá que en el momento que se produzca una discusión que nos lleve a un pacto fiscal, por eso hablo de una nueva fiscalidad, tomemos en cuenta herramientas para que la administración tributaria pueda actuar todavía de forma mucho más expedita y mucho más rápida. Todavía tenemos algunos arcaísmos en la administración tributaria que tienen que ser modificados por ley y se nos fueron quedando. Por ejemplo, hay que ya eliminar los pagos con cheques certificados.
Por ejemplo, para algunas cosas podemos hacerlo con transferencia, pero en otras cosas la ley nos dice que tiene que ser un cheque certificado. Entonces la administración tributaria, para evitar cualquier tipo de riesgo jurídico, tiene que someterse a un cheque, haciendo engorroso todo el proceso, cuando hoy en día el cheque prácticamente está en desuso con las nuevas plataformas que utilizan los bancos. Gracias. Eso ayudaría a disminuir en gran medida muchas de las acciones que podemos tipificar como delito tributario. En ese sentido, la administración siempre hace un esfuerzo. Y déjame decirte que si hay algo que tiene continuidad de Estado, es la administración tributaria. Sí. Porque yo creo que hemos sido, en la medida en que las personas que dirigen la administración tributaria son personas que tienen mucha responsabilidad y asumen con mucha responsabilidad las funciones que le ponen sobre las manos. Fíjate que son personas que enfocadas en su trabajo y que además hacen avanzar la administración tributaria. El avance de la administración tributaria no es imputable a una sola persona, es un continuo. Así es. Yo creo que es el acierto de los diferentes gobernantes decir, bueno, hay algo que aprendimos y es que con el tema tributario es un tema que no podemos. No se juega podemos prácticamente. No, porque es un tema de seguridad nacional. Así es. Digo seguridad nacional en el amplio sentido de la palabra. Imagínate que fallasen los sistemas tributarios en torno al día 20 de cada mes. Prácticamente la nómina del sector público, los pagos a proveedores quedaría totalmente paralizado. Habría un problema con la tesorería porque no tendría los fondos suficientes para poder pagar, habría que habilitar créditos contingentes del sistema financiero, es decir, generaría un caos. Por lo tanto, yo creo que si algo hemos aprendido, desde el punto de vista ahora de las fuerzas políticas cuando llegamos al gobierno, es que con la administración tributaria es un tema muy serio como para ponerlo en riesgo. Y yo creo que es uno de los grandes legados del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que la gente así lo reconoce, es decir, mejoramos la administración tributaria, por supuesto hay que seguir mejorando. Yo soy partidario de que haya una única agencia tributaria y aduanera. Tengo más de 14 años, 15 años siendo partidario de que haya una sola agencia. Eso está costando. Los políticos que toman las grandes decisiones todavía no ven esa necesidad. Yo creo que eso nos ayudaría a cerrar brechas de evasión, brechas de defraudación, brechas de delito tributario. Para poner un ejemplo, en la administración con Fernando Fernández en aduana y tenía la responsabilidad en impuesto interno, firmamos un protocolo de entendimiento con una matriz de actuación conjunta, donde por primera vez se comenzaron a hacer fiscalizaciones conjuntas, tanto aduanas como impuestos internos, pero al mismo tiempo... Y fue donde primero se vio el cruce de aduana para impuestos internos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que hay una brecha importante que se aprovechaba desde aduana por el lado de la importación o por el lado de exportación, que luego repercutía en el debido cumplimiento tributario interno. Otro tema es que también comenzamos a destruir los productos incautados en aduana. Ahora no nos recordamos, pero eso tiene un impacto muy negativo para el comercio local. Piensa que las bebidas adulteradas o las bebidas que vienen sobre todo de contrabando, si tú permites que entren al circuito comercial, te impacta negativamente a los que sí tienen la representación legal de vida de las bebidas. Para poner un ejemplo, eso se destruye. Eso comenzó con la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, porque habían almacenes llenos que no se destruían. Pero había que destruirlo. Yo recuerdo destruir más de 30.000 cajas de whisky, ¿no? Yo recuerdo los periodistas se reían, decían, pero regálenos una de esas, no la rompan, no la tiren. pero si se hiciera una revaluación. O sea, le quiere decir que yo creo que hay algo que hemos aprendido todos, y es que con el tema tributario, con la administración tributaria en su conjunto, es algo muy serio como para ponerlo en riesgo, ¿no? Ahora, eso hay que hacer la siguiente aclaración. La administración tributaria administra la estructura fiscal que la autoridad política le otorga. Porque la autoridad tributaria no tiene la capacidad de formulación de política. Eso le corresponde a la autoridad política, en este caso al Ministerio de Hacienda. En ese aspecto ahí, ya que y bueno, y al Ministerio de Economía en cuanto a la consistencia macroeconómica. Ya que tú me daste un aspecto muy sensible, la amnistía que se dio en el 2011 fue impuestos internos y aduana. Fue una de las que se consideran más inteligentes en el país. Y ahora nada más se dio en la renta. Bueno, tiene sentido. Fíjate que, ¿por qué? Porque en ese momento lo que intentábamos corregir, normalmente, tengo que dar un paso atrás,
Normalmente los administradores tributarios no son proclives a las amnistías. Entiendo. No les gustan las amnistías. Y tiene sentido, porque en cierta forma se considera que se premia a aquel que ha tenido un mal comportamiento y por lo tanto va a seguir teniendo un mal comportamiento esperando la siguiente amnistía. Eso es así. Pero desde el punto de vista de la teoría económica y de la práctica de la administración tributaria, las amnistías son necesarias cuando tú haces reformas estructurales. Y nosotros estuvimos sometidos a muchas reformas estructurales seguidas en el ámbito de la fiscalidad y de la administración tributaria. Ya no nos recordamos del recargo cambiario. El recargo cambiario llegó a representar casi el 3% del Producto Interno Bruto. Y era una distorsión que se generaba porque era un recargo que se cobraba a las divisas en función del valor de la mercancía en aduanas. Eso lo desmontamos, pero eso implicó una reforma estructural. Dependíamos fundamentalmente del impuesto al comercio exterior. Tuvimos que hacer muchas reformas para poder entrar al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso fue una reforma estructural. Y por lo tanto hicimos reformas desde el punto de vista de la fiscalidad y de la tributación en aduana, entiéndase, de los aranceles o de los ITEVIS cobrados en aduana, y por lo tanto se justificaba que la reforma del 2012 fuese mucho más comprensiva, mucho más amplia que la reciente amnistía. La reforma tributaria con la amnistía. Ahora, ¿por qué esta amnistía reciente? Porque hicimos otra reforma estructural muy importante que comenzó en mi administración. En mi administración pasamos a formar parte del Foro Global de Transparencia. Sí. El Foro Global de Transparencia es un foro que se crea por mandato del G20 y es lo que obliga a la cooperación expedita, es decir, rápida, entre administraciones tributarias para evitar ser tipificado como jurisdicción o como país como paraíso fiscal. Y República Dominicana no es un paraíso fiscal y tenía que desprenderse de la posibilidad o evitar el riesgo de que fuésemos considerados paraíso fiscal. Y por lo tanto, hicimos reformas en el 2012. Que sea paraíso fiscal. Claro, hicimos reformas desde el 2012 que nos llevaron a formar parte del Foro Global de Transparencia, que luego la administración que me sucedió pues le dio continuidad y eso implicó la ley de modificaciones en la ley de lavado de activos, el tema de evaluación por el GAFI nuevamente para ver exactamente los sistemas, el hecho de que la administración tributaria, que ya no tenía secreto bancario para la administración, tuviese acceso expedito y directo sin tener que pasar por el regulador bancario o financiero para tener los datos de los contribuyentes, el tema de cumplir con el acuerdo FATCA con Estados Unidos, que es en doble vía, es un acuerdo bilateral, por lo tanto eso obligaba a hacer una amnistía para la reevaluación del patrimonio. Porque es una reforma estructural. Que modifica la estructura, claro, la retrasa. De hecho, digamos que se hizo con retraso. Hay que recordar que también vino la pandemia. Sí. Y que además hay que habilitar los sistemas informáticos para poder adecuar estas reformas que tienes en el papel a la práctica y a la realidad. Claro. Por lo tanto, la actual administración le dio la continuidad de vida e incluso hizo algo muy positivo, fue que amplió el plazo para que pudieran acogerse, porque hay que recordar que se hizo en medio de la pandemia y muchas empresas y muchos agentes económicos no pudieron acogerse en el tiempo debido. Pero algo muy importante y el siguiente, Guaro. Si yo me fiscalizaron en aduana y tengo que pagar un ITEVI por adelantado y ya estoy amnistiado en la renta, ese ITEVI yo no puedo usarlo. Por lo tanto, de doble vía, yo estoy amnistiado allá en la aduana. Bueno, digamos que ese es un efecto que tiene. Pero eso ya es preferible verlo caso por caso, porque no me atrevería a hacer una aseveración general, sobre todo en un programa que es de orientación tributaria claro. Y que puede interpretarse de manera incorrecta. Cualquier agente económico que no se esté mirando y dice, bueno, es que Guarocuya, que fue director, dijo esta cosa y va a la administración tributaria y dice, no, es que el director dijo esto. No, hay que ser muy cuidadoso con esto y yo solo haría afirmaciones de tipo general porque luego hay que ver caso a caso. Porque además, aunque haya empresas dentro de una misma industria que generen servicios o productos similares, cada empresa está sometida, digamos, a una estructura fiscal interna o tributaria diferente. Se parecen, pero no son exactamente iguales. Porque la diferencia tecnológica, por ejemplo, hace que la empresa, aunque el producto se parezca al final, el que consumimos, pero la diferencia tecnológica es fundamental. Te va a afectar los costos de producción de la empresa. No es lo mismo si tienes más empleados o menos empleados. El nivel de productividad afecta a las empresas. El administrador tributario tiene que tener muy en cuenta
la productividad de las empresas, que las empresas están conformadas por personas, que las personas conformamos el tejido productivo, pero que al mismo tiempo hay una vinculación directa entre los ingresos y el gasto que se da por presupuestos y al mismo tiempo la política monetaria. Y todo esto comienza con la planificación, y la planificación comienza en el Ministerio de Economía. Hay que recordar que República Dominicana tiene presupuesto plurianual, también es un legado del Partido de la Liberación Dominicana. Y se introdujo el presupuesto plurianual, que es a 3 años. La mayoría, probablemente los ciudadanos no saben que en República Dominicana desde ya hace unos años presupuestamos a 3 años. Lo que hacemos son los ajustes cada año del presupuesto en las proyecciones de ingresos, en las proyecciones de gasto y en las grandes variables macroeconómicas que impactan o situaciones aleatorias como el tema de la pandemia. Pero es un presupuesto indicativo a 3 años. Por lo tanto, el administrador tributario, y digo administrador tributario no solo al director de impuestos internos, también incluye la parte de aduanas. Aunque aduana hoy en día es más facilitación de comercio que aspecto tributario, sigue siendo importante y tiene un peso también importante, cada vez menor, pero sigue siendo significativo desde el punto de vista de las recaudaciones. Vuelvo y reitero, mi deseo es que a futuro tengamos una única agencia tributaria y aduanera. Y además que creemos una ley de agencia que no existe en República Dominicana, la ley de agencia. ¿Qué impacto traería unificar ambos sistemas, aduana? Mira, los ejercicios que en su momento se hicieron, hay un impacto de un solo momento que implicaba un incremento, y esto por supuesto son modelos de simulación. Eso habría que ver exactamente ahora los datos cómo están, la práctica real, pero implicaba un aumento de un 1% del PIB. No es despreciable. No, excelente. Hoy en día estamos hablando de en torno a 45 mil millones, un punto del Producto Interno Bruto. Quiere decir, eso podría ser, pero habría que reevaluar los datos. Yo no me atrevería a hacer esta aseveración con mucho énfasis porque no tengo los datos actuales y ni sé si se han hecho ejercicios actuales. Pero nos ayudaría a cerrar las brechas, porque tú tendrías un único agente que estaría recaudando sobre toda la actividad económica que tiene el país. Es un modelo, hay múltiples modelos, pero por ejemplo México tiene un modelo similar, Colombia tiene un modelo similar, y en la Unión Europea la mayoría de los países están unificados el sistema aduanero con el sistema de impuestos internos. Eso ayudaría a lo que se denomina economía de agencia. Te evita la discusión entre dos personas del mismo jerarquía. A veces las discusiones son muy técnicas por un simple código, no se ponen de acuerdo. Cuando tú vienes a actuar ya ha pasado el momento de la actuación, por lo tanto yo creo que eso sería beneficioso desde el punto de vista de economía de agencia. Por ejemplo, como soy partidario de la creación de una única superintendencia de mercado de capitales, no tener superintendencia de valores, superintendencia de bancos, superintendencia de pensiones, quiere decir, hay espacios para mejorar desde el punto de vista de las instituciones que regulan la parte de la economía. Y además mejoraría el entorno microeconómico. Hay un economista de premio Nobel que se llama Ronald Coase, que desarrolló precisamente, bueno, se utiliza mucho en tributación, Ronald Coase, y mucho entre legislación y economía. Hay una vinculación entre legislación y economía, el teorema de Coase se utiliza en ambas escuelas. De hecho, él estuvo más tiempo en una escuela de Derecho que en una escuela de Economía. O sea, ¿es un abogado y después fue economista? Sí, o sea, él mezcló ambas, ¿no? Fue regulador, trabajó en el mercado regulador de comunicaciones en Estados Unidos. Pero bueno, lo que quería destacar de Ronald Coase es que Ronald Coase desarrolla todo un modelo explicativo de los costos institucionales del funcionamiento del mercado. Es decir, el mercado no es una cajita negra que no tiene costo de funcionamiento. El mercado funciona porque hay abogados, porque hay economistas, porque hay leyes, porque hay reglas, y ese es el mercado. Entonces, si nosotros simplificamos el funcionamiento del mercado, evidentemente disminuimos costos a las empresas y facilitamos a las personas que sean empleables al mismo tiempo, contrario a lo que pueda pensarse, ¿no? Quiere decir que soy partidario de mejorar la capacidad regulatoria y simplificando, porque además piensa cómo sometemos a un mismo contribuyente, cuando lo vemos desde el punto de vista del contribuyente, o cómo sometemos a alguien del sistema financiero, cuando lo vemos como un agente o un actor del sistema financiero, a 3 reguladores diferentes para hacer la misma actividad o actividades similares, ¿no? A los televidentes, vamos a un corte comercial y retornamos en breve con el programa Orientación Tributaria, con más información.
cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, ya en su segmento final. Guaro, el Partido de la Liberación Dominicana se honra, igual que tú te honras también, con haberte elegido como su secretario de Asuntos Económicos. Queremos saber qué tú nos traes sobre eso. Mira, para mí, como tú lo has dicho, es de agradecer que mis compañeros del Comité Central hayan tenido la confianza de haberme seleccionado como secretario de Asuntos Económicos del partido. Y yo creo que tenemos grandes retos, porque para volver a ganarla, así como hablé de confianza de mis compañeros por seleccionarme como secretario, el partido, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que ganarnos nuevamente la confianza de la sociedad. Y esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos, y yo reconozco que cometimos errores. Yo creo que hay que pedir disculpas, pido disculpas por los errores que cometimos, pero cuando ponemos en una balanza, si hablamos del punto de vista contable, tenemos más saberes que deberes en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, tenemos más aspectos positivos que aspectos negativos. Y yo sé que en este momento la sociedad está privilegiando observar las manchas y no la luz. Evidentemente que para nosotros despejar esas manchas, el partido tiene que hacer su esfuerzo. Yo creo que lo hemos estado haciendo con un proceso interno de reorganización, un proceso interno de renovación. Aquel que tenga responsabilidad frente a la justicia decidirá. Al fin de cuentas, la responsabilidad es individual, no es una responsabilidad colectiva, porque los partidos lo componen decenas de personas, miles de personas. No es cierto que la mayoría de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana son corruptos y son ladrones y son sinvergüenzas. O sea, la mayoría de las personas que componen, el grueso de las personas, son personas honestas y que hicieron su trabajo con mucha honestidad y con mucha entrega a la sociedad. Yo creo que el partido ahora tiene que volver a ganar la confianza de la sociedad dominicana con una nueva agenda de propuestas que interpreten las necesidades que tiene la sociedad dominicana. Y nosotros tenemos que hacer la tarea trabajando en fortalecimiento de nuestra propia organización política. Desde el área económica, evidentemente que tenemos un gran reto, no solo individual, sino colectivo también como organización, que no solo es visibilizar estos aportes que nosotros hicimos, porque ya eso está incorporado. Ya la sociedad lo incorporó y por lo tanto es como cuando una idea la lanzas al aire, no es de nadie. Una vez incorporas una conquista social, es de la sociedad, no es del partido que la promovió. Y por lo tanto yo creo que es correcto que de tanto en tanto uno haga mención de ella, pero no que sea un tema cacofónico permanentemente, porque ya la sociedad la incorporó. Yo creo que la sociedad espera de nosotros un comportamiento más apegado a principios que dieron origen a nuestra propia organización. Yo creo que todo el mundo lo reconoce a don Juan Bosch, su comportamiento ético, su moral recia. Yo creo que el partido tiene que volver, no a ser el partido de cuadros, porque eso hoy en día no es posible, la sociedad es otra, las necesidades, las aspiraciones son otras, es un mundo mucho más interdependiente, pero sí a ser un partido que trabaje más con la gente y para la gente, porque trabajamos mucho
para la gente, pero muy poco con la gente. Trabajamos mucho, pero involucramos poco. Yo creo que tenemos que involucrarnos más con la gente y trabajar para la gente. Fíjate que la nueva estructura del partido nos ayuda a ese objetivo que tenemos de tener mucho más proximidad con la sociedad en sentido amplio. Nosotros contribuimos al crecimiento de una gran, digamos, grupo medio en la sociedad, no quisiera llamar clase media, es un grupo medio, pero al mismo tiempo perdimos el favor de una parte de ese mismo grupo medio que habíamos ayudado a crear con nuestras propias políticas. Yo creo que el reto es volver a reconquistar los grupos medios y esa confianza que nos dio durante 16 años, 20 años, la sociedad dominicana, para poder nuevamente ofertar una nueva agenda de políticas que mantenga un nivel de crecimiento y de respeto en el marco democrático que tiene la República Dominicana. En una ciencia apretada, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano sobre el estado de pandemia y las recaudaciones del país? Mi exhortación es que vayamos a vacunarnos todos. Y le habla a una persona que ha tenido en su familia pérdidas muy directas, y que por lo tanto está muy sensibilizado con el tema de la pandemia y los efectos negativos que tiene. Yo diría sobre todo a la población más joven que vaya a vacunarse, que no desperdicie esta oportunidad. Tenemos que cuidarnos nosotros, pero también cuidar a los demás. El tema de la pandemia pasará, y por lo tanto si no nos cuidamos, probablemente no estemos en ese nuevo espacio, en ese nuevo momento de una República Dominicana que seguirá desarrollándose, que seguirá creciendo, que seguirá tratando de que sus ciudadanos cada vez sean más felices. Guarocuya, te damos las gracias por estar con nosotros aquí y que siempre venga a nuestro programa, sería muy bienvenido y gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme, muy amable. Amigos televidentes, llegamos a su final de su programa Orientación Tributaria, así que la pasen todo bien cada uno en su casa, así que vayan bien todos.